Toma la ruta del rock local, y descubrí una aventura musical. En el mes García, como se lo ha denominado, y bueno, para eso estamos nuevamente con mi compañero y amigo Jorge Flores, quien bueno, nos trae un invitado a la radio municipal, ¿no, Jorge? Así es. Lo hemos tenido en el 2019, ¿no es cierto? Porque, bueno, presentó en ese momento, bueno, quizás para mí el mejor disco un furcio, el mejor libro de Charlie de los escritos hasta este momento, y hay muchos, ¿no es cierto? En ese momento presentó Esta noche toca Charlie, el tomo 1, digamos. En este momento... él está presentando Esta noche toca Charlie, un viaje por los recitales de García, tomo 2. Sería la etapa Say No More, que es la 1994 al 2008. Estamos hablando de Roque Di Pietro, que trabaja desde hace más de 20 años en editoriales, publicaciones relacionadas a la música. Vio a García por primera vez en el Gran Rex en 1987, y la verdad que es un gusto, siempre con esos nervios. Vos sabés que me pasó la otra vez, cuando tocamos el tema García, a mí se me eriza la piel. En ese momento lo pusimos, explicamos el porqué, pero más allá de eso, perdón, no me quiero extender más, quiero presentar a Roque. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Jorge, querido, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Roque, buenas tardes. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bueno, más o menos te presenté con nervios, como la otra vez, porque es así, porque García nos produce eso, ¿no es cierto? Más ahora, ¿no? Tan cercano a los 70 años que está por cumplir, estamos en el mes García. Pero también quería, decir esto, ¿no es cierto? Que Charlie estuvo omnipresente incluso en la pandemia, ¿no es cierto? No solamente porque hubo un vendaval de ediciones literarias, entre lujurias y represión, acceso directo, nunca es demasiado, por supuesto el libro tuyo, y también es algo que me gustaría tocar antes de olvidarme, ¿no? Porque es tan vasto esto, el carácter profético de Yendo de la cama al living, ¿no es cierto? Porque en realidad muchos de nosotros estuvimos yendo de la cama al living durante 2 años, ¿no es así, Roque? Sí, el carácter profético de la obra de Charlie es primero en su propia vida, después en la vida de la sociedad, o sea, es individual y colectiva, la cosa profética. Y después en la pandemia eso es como que su obra se resignificó, porque como dijiste vos, Yendo de la cama al living parece hecho durante la pandemia, y en realidad fue hecho durante la dictadura o la guerra de Malvinas, ¿no? O sea, bueno, eso es una muestra más de la cantidad de sentido que tiene la obra de Charlie, cómo se va resignificando con el paso del tiempo y cómo parece adelantarse a los hechos, ¿no? Sí, es tal cual lo que dijiste vos. Me gustaría también hacer hincapié en esto, porque también me parece importante, antes de ir directamente ya al segundo tomo. El primer volumen salió en el 2017, pero hubo una ampliación en el 2020, ¿no es cierto? Sí. Le decimos a los oyentes que el primer volumen comienza en el conservatorio, ¿no es cierto? Desde el conservatorio, y termina en el año 93 en el Estadio Ferro. Contanos un poco qué ampliaste, cuál fue lo que has ampliado en el 2020. No, más que nada las cosas que se ampliaron fueron... fue 10 entrevistas más o menos. Fueron 10 entrevistas nuevas que se hicieron, de personas que no se habían podido localizar cuando se publicó la primera edición, ¿viste? Por ejemplo, Oscar López, el famoso manager de Sui Generis, La máquina de hacer pájaros, y Coramina López, ¿no? Coramina López, exactamente. Es muy lindo el testimonio de López porque de algún modo contradice al propio Charlie, que lo responsabiliza del fracaso, digamos, económico que fue la movida Bucios, ¿no? De Serú Girán, todo eso. Claro. Bueno, era como que siempre se escuchaba la voz de Charlie, y bueno, lo pude entrevistar a López, y él hace su descargo y explica, ¿no? Qué pasó en ese tiempo, que no hay mucha documentación sobre Bucios, ¿viste? O sea, no sabemos demasiado. Después apareció un nuevo compañero del conservatorio que fue muy interesante,
porque el tipo hizo lo que supuestamente debió hacer Charlie si no se encontraba con los Beatles, que es hacer la carrera de concertista, perdón. Claro. ¿Viste? Entonces fue muy interesante ese testimonio porque cuenta la experiencia que tuvo el tipo, ¿viste? Que fue totalmente frustrante, porque es muy difícil ser concertista y vivir de eso, ¿viste? Y tener un roce internacional. Es una cosa que uno en 1.000.000, ¿viste? Imagínate, Marta Argerich, cosas así. Entonces demuestra un poco lo que podría haber pasado con Charlie, de haber seguido en el ámbito de la música académica. Entonces es una historia muy interesante. Y más que nada lo que se agregó fueron entrevistas de personas que no habían sido no se habían localizado para la primera edición, ¿viste? Claro. Entonces se agrandó un poco más el texto. El objetivo de los 2 tomos, le decimos a los oyentes, es simple entre comillas, ¿no? Es descubrir la obra paralela que García construyó en vivo, un costado oculto, en realidad repleto de nuevos arreglos, experimentos, canciones inéditas. Contanos entonces un poquito ya el tomo 2 que arranca después de la cancha de ferro, ¿no? Del recital terrible No Bombardeo en Buenos Aires. No, la cancha de ferro del 93, que fue... perdón, 93, perdón, 93, claro, perdón, sí. El No Bombardeo en Buenos Aires fue 82. Sí, perdón, sí. El tomo 2 arranca en enero de 1994, cuando Charlie se predispone a componer y grabar La hija de la lágrima, ¿viste? Exactamente. Que yo lo señalo como el inicio emblemático o simbólico del periodo Say No More. Entonces arranca en enero del 94 y termina en junio de 2008, que es el momento en que ocurre el famoso quiebre en Mendoza, viste que a Charlie lo internan, claro. Tiene un brote muy fuerte en Mendoza, que lo traen en avión sanitario, y lo internan, y ahí empieza su periodo de rehabilitación más prolongado, que deriva en la nueva etapa que todavía de algún modo estamos transitando, ¿no? Que es la que se conoce como la etapa Palito, ¿no? Claro. Porque va a ser la recuperación a la quinta de Palito, básicamente. Claro. Entonces llega hasta ahí, hasta la internación en Mendoza. Claro. Son 14 años, eso ocupa el libro, ¿viste? El relato del libro. Roque, entrando un poquito en lo que es la obra musical de esa etapa, ¿no? Sí. Quizás es una de las etapas más, no sé, difíciles, polémicas, raras, sí. Vanguardistas. O sea, él saca la frase, la vanguardia es así, ¿no? Sí, sí. Y quizás también paralelo a lo que sucedía en otros lugares del mundo. No sé, yo me imagino Radiohead escuchando un disco de Say No More, escuchando a Say No More, el disco en sí. Y hay muchos paralelismos, mucho método de grabación, mucho método de probar, prueba y error, o de cosas que él buscó a propósito hacerlas así, ¿no? Sí, hay de todo en ese momento. En esos años hay de todo, ¿viste? Y por lo general todo es nuevo en relación al artista, ¿viste? O sea, hay cosas que él no había hecho nunca y en ese momento se transforman en modus operandi, digamos, en cuestiones que lo constituyen a él como artista, ¿viste? O sea, son novedades que se instalan en su música para siempre, en el periodo, ¿no? Claro. Por ejemplo, la manera de grabar que vos decías antes, ¿viste? Sí. Ya, o sea, olvídate de la posibilidad de clics modernos o de parte de la religión o siquiera la crudeza de piano bar. Ya eso no corre más para Charlie. Ahora la nueva modalidad es grabar constantemente, saturar los canales, ¿viste? Saturar todo el espectro sonoro, o sea, llenar todo como si fuese una cosa casi operística, ¿viste? Pero llenar los canales de instrumentos, sacarle la personalidad a los instrumentos, casi no se identifican qué instrumentos son, ¿viste? Está todo recontra saturado. El famoso constant concept o la maravilización, ¿no? Son los nombres que le dio Charlie a
a ese método de grabación. Y otra cosa que también empieza a ocurrir en ese momento son los covers. ¿Viste? Ustedes estaban escuchando Sweet Dreams antes de Eurythmics. Bueno, Charlie empieza en el año 97, o sea, hace un disco de covers, que es el que estaban escuchando antes, Cassandra Lange, ¿no? Sí. Es una cosa, era una tendencia en el mundo. Justo en ese momento Annie Lennox hace un disco de covers, Elvis Costello hace un disco de covers, ¿viste? Era como algo que había una tendencia a eso, y Charlie se suma a eso, pero después empieza a grabar covers en sus discos, ¿viste? Sí. Adaptaciones de canciones que a él le gustan en castellano, ¿viste? Y hace todo eso se transforma en una característica de su estilo, ¿viste? El caso más renombrado, el caso más conocido es Influencia, claro. ¿viste? Que fue uno de sus grandes hits del periodo, y bueno, al comienzo nadie sabía que era un cover, ¿viste? Sí. O sea, porque se convirtió en un maestro en eso, en adaptar. O sea, porque la versión de Charlie Influencia no tiene nada que ver con la original, ¿eh? Es completamente diferente. Incluso hace covers de sus propios temas. Incluso hace covers de... Bueno, el Aguante se caracteriza por eso. Sí. Porque tiene Tu Arma en el Sur, que es un tema que había grabado Fabiana Cantilo en su disco debut. Sí. Después tiene Pedro Trabaja en el Cine, que era un tema que tocaba Sui Generis antes de grabar el primer disco, ¿viste? Después, ¿qué más tiene? 12 edificios dorados, ¿no? ¿Tiene? 12 edificios dorados, que es un cover de Lebón. Claro. ¿Viste? Lo que ves es lo que hay, que es un tema que estaba en el Black Album, que era un álbum inédito de él, que lo tenía como de stock de canciones, ¿viste? Pero se empieza a definir el Charlie versionista también en ese momento, que fue muy criticado, porque... O sea, daba a entender que se había secado el compositor. El compositor ya no salía agua de esa canilla, ¿viste? No tenía repertorio. Claro. Pero bueno, también es una manera de... Es un estilo también, ¿no? Es como crear algo nuevo sobre algo que ya existía. Claro. Hay dos temas, Roque, que no toqué, bueno, donde no ahondaste en los libros, en los dos en realidad, que fueron drogas y las relaciones amorosas. Contanos un poco por qué fue esa decisión de repente. Bueno, eso se publicó ese comentario se publicó en una nota del fin de semana. No estoy tan de acuerdo, porque se habla, o sea, obviamente que siempre trato de evitar el morbo, porque no me interesa, ¿viste? La cosa morbosa, ¿viste? La cosa amarilla. Pero en el libro se habla abiertamente de drogas, porque es una cosa que está a la vista de todos, ¿viste? Incluso en la obra de Charlie, muchas veces está hablando de sus adicciones, la imposibilidad de lidiar con ellas, o el tormento que significa. Y las relaciones amorosas, sí, se habla, porque acordate que Charlie en ese momento tuvo una famosa relación con una chica, ¿viste? Que salía en las revistas, etcétera, y eso se trasladaba a su obra, ¿viste? Por eso, o sea, la premisa es todo lo que deriva, lo que desemboca en la obra de Charlie, yo lo tengo que tocar, ¿viste? Claro. Entonces, sí, eso no estoy de acuerdo con que no se trate. Se trata quizás de una manera no escandalosa ni nada, ¿viste? Pero está en el libro. Claro, quizás querían eso justamente, ¿viste? Que hagas probablemente, claro, no hay morbo, ¿viste? Claro, querían eso, que ¿viste? Bueno, justamente porque hay una relación con una chica de 17 años, bueno, exacto, claro, lo recordás bien. Lo que pasa es que en el siglo pasado eso, digamos, no era una cosa condenable, como ahora. Claro. Hablando un poquito, haciendo un paralelo entre lo que fue esa etapa y la obra musical de García, ¿notás que hubo un deterioro psicológico? O porque vamos a ser sinceros, o sea, decir que la obra de García, que él quiso hacer esa obra así solamente porque era
una idea, fue un brote artístico, también estaríamos escapando a la realidad de que él estaba atravesando quizás su peor momento de salud, ¿no? Y eso se vio después, cuando explotó en realidad y tuvo que recuperarse. Mira, es un tema delicado, porque Ah. ¿quién puede decir eso, viste? ¿Quién, o sea, que era su peor momento de salud? ¿Quién lo puede decir? O sea, No, no quizás sé, lo le vea las faltaban dientes. imágenes Claro, le o los faltaban dientes. momentos o el desempeño de él Sí, como persona, qué sé yo. mira, es un tema delicado. Que le Claro. falten dientes no quiere decir que esté mal de salud. Que veas un descuido personal, bueno, yo qué sé, viste, son temas tan delicados que no podría decir algo de lo cual no esté seguro. Claro. Ahora, yo lo que veo que en esos años el personaje, para el gran público, el personaje se comió la obra, viste, como que la gente miraba lo que acabas de decir, Sí. el supuesto deterioro físico, cómo vivía, cómo estaba su casa, toda grafiteada, de qué manera se vestía, parecía una linchera, viste. Y esas cosas como que no dejaron ver toda la obra que hubo en esos años, que para mí fue fantástica, Sí, ¿viste? sí, O sea, fantástica en el sentido de que el tipo que hizo todo lo que hizo durante 20 y pico, 30 años, desde que apareció en 1972, el tipo que hizo La máquina de hacer pájaros, Serú Girán, Sui Generis, todos sus discos como solista hasta el año 93, además ofreció todo eso que no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, entregó una obra nueva, con características nuevas, con sonido nuevo, era todo nuevo, ¿viste? Entonces a mí me pareció fantástico. Te puede gustar más o no, pero claro, el gesto, quizás no ha sido más accesible popularmente, muy poco accesible claro, pero fue es muy poco interesantísimo a la hora accesible. de O sea, escucharlo, claro. claro, o sea, es algo nuevo, es algo No, para, no para notás que vos, que... Sí, decime. decime, No notás dale, dale. que tiene mucho de cinematográfico toda esa etapa de él, Sí, musicalmente hablando. absolutamente, porque el tipo pensaba los discos como películas. Claro. Eso está claro, porque fíjate que casi todos los discos empiezan con un diálogo de película y están atravesados por momentos que están sacados de películas. Absolutamente cinematográfico, total. Solamente, en realidad, me parece a mí, ¿no es cierto? Quiero hacer esta reflexión. Es comparable a Dylan, ¿no es cierto?, en rehacer su repertorio en vivo, pero también creo, y noto una influencia, ¿no?, en los 3 volúmenes de Paul Williams. Le decimos a los oyentes que es, bueno, es un escritor, periodista, también fundó la revista Crowd Davy, creo que se llamaba, de 1966, es una de las primeras revistas musicales en Inglaterra, y creo que estos 2 volúmenes tienen gran influencia de Paul Williams. ¿Es así? Sí, bueno, yo quedé muy impactado por ese libro y de algún modo, yo qué sé, sí, fue como cuando ves algo y te impacta mucho y querés replicarlo, viste, en tu ámbito o lo que sea. Sí, yo quedé maravillado por ese libro y o sea, objetivamente, si yo no hubiese leído eso, estos libros capaz que existirían de todos modos, pero no serían exactamente iguales, viste, porque el acercamiento que tiene Paul Williams a la obra de Dylan me impactó mucho y, bueno, con mis herramientas intenté hacer algo similar, ¿viste? Sí, lo lograste totalmente. Bueno, gracias, Jorge. Totalmente logrado. También sé que has tenido, bueno, participación a raíz de los 70 años de García, hubo una serie de acontecimientos en Capital, ¿no es cierto? Y vos has sido curador, ¿no es cierto?, o sea, de una de las partes, ¿no es cierto? Porque creo que estaba tu foto con Charlie, tu canción, tus palabras, tu arte, y vos fuiste, creo que estabas con Fernando, con José Velias, con Fernando García, que lo conozco, ¿sí? Y Mauro Casein. Estuviste, bueno, fuiste curador, ¿no es cierto? Contanos un poco de qué se trató eso. Sí, fue una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la ciudad y que convocaron convocaron al público en general a que le enviaran textos, ¿no? o que envíen textos dedicados a Charlie y
y bueno, me convocaron junto a otras personas como las que nombraste a elegir los mejores, ¿viste? Así que llegaron un montón y están llegando más y bueno, estamos leyendo para seleccionar los mejores y que eso le llegue a Charlie, que le va a llegar junto con las fotos. Y también creo que hay una convocatoria de covers de Charlie, ¿no? Que la gente toque una canción de Charlie que favorita y la grabe y se la mande a Charlie, ¿no? Que es como un regalo de los habitantes de esta ciudad o de este país a Charlie, ¿viste? Claro. Una cosa así, me pareció muy interesante. Roque, ya llegando a la etapa de conclusión de este libro, ¿no? Decís que hay una etapa en la cual, que es de la actualidad, desde el 2008 hasta la actualidad, en la etapa de recuperación. ¿Notás que la música de García volvió a transformarse después de esa etapa de Say No More? ¿Está preparando o podremos con el tiempo analizar que es otra etapa? Es otra etapa, indudablemente. No tiene nada que ver con Say No More. Es mi punto de vista, ¿no? Sí. Es una cosa más previsible, más contenida, de poco repertorio nuevo, mucho disco en vivo, de recreación de sus grandes éxitos, su repertorio impresionante, ¿viste? El repertorio de Charlie es impresionante, ¿no? Hay que ponerse de pie porque no alcanza los adjetivos, ¿viste? No, es increíble si te pones y ha logrado una gran performance, ¿no? Con la banda en vivo. Yo recuerdo el disco 60x60, que es exquisito verlo tocar en vivo, ¿no? Claro, es como volvió el Charlie clásico de algún modo, ¿viste? O sea, abandonó toda esa cosa experimental y en cierto punto imprevisible, ¿viste? Imprevisible desde lo musical, desde todo, de no saber a qué hora iba a empezar, ¿viste? Claro, sí, imprevisible desde todo punto de vista, y se volvió más algo más, bueno, que era lo que pasaba quizás en la época del Charlie clásico, hasta los años 90, ¿viste? Pero bueno, veremos también en qué redunda, porque la aparición de un disco nuevo como Random cambió un poco las cosas, porque apareció nuevo material, canciones nuevas, y todo parece indicar que en breve habrá un disco nuevo, así que es un hecho para celebrar. Esto me lleva inevitablemente a preguntarte, porque bueno, la otra vez que estuvimos, hablamos bueno de la primera parte, que iba de 1956 a 1993, esta va de 1994 a 2008, y te tengo que preguntar si habrá una tercera parte, o la estás pensando, o puede ver la luz. Sí, no lo sé, Jorge, sabes que no lo sé. Honestamente te digo, no, de momento no lo tengo previsto. Puede ser que sí, pero honestamente no lo sé. Veremos qué pasa, ¿viste? Cómo continúa la carrera del artista para ver. Habrá que esperar que cierre una etapa, ¿no? O otra etapa, ¿no? Porque es un constante. La carrera de Charlie es un constante cambio, un constante renacimiento, ¿no? La cantidad de renacimientos que tuvo, ¿viste? Ya lo daban, ¿cuántas veces lo dieron por terminado? Después de Maradona es el que más veces renació en la Argentina. Sí, y yo creo que lo va a superar. Roque, antes de despedirte y agradecerte, un recuerdo que tengas de este proceso de elaboración de este disco, este libro, perdón, de esta segunda parte. O sea, que vos recuerdes así en lo personal un momento o difícil o inolvidable, o que te encontraste con algo que no te esperabas. Mirá, un montón porque, o sea, todas las entrevistas, este libro se hizo tan rápido, entre comillas, por la pandemia, ¿viste? Claro. Cuando nos encerramos todos, no me quedó otra que ponerme a trabajar, y tuve la suerte de encontrar a muchas personas que quizás si no hubiese estado la pandemia no las encontraba, porque estaban todos en sus casas, claro, y todos predispuestos a hablar, ¿viste? Entonces pude acelerar el trabajo de investigación y las entrevistas y demás. Para decirte algo, tipo ejemplo, no sé,
me enloquecí cuando encontré una referencia de la letra del Amor Espera, ¿viste? Del disco Rock and Roll Show. Sí. No, perdón. El De Amor Influencia. Está en Influencia, sí. Sí. El Amor Espera tiene una parte de la letra que dice: yo me hago el muerto para ver quién me llora. Que para ver quién me ha usado. Claro, bueno, Sí. esa parte es una cita a la historieta Inodoro Pereira, Ah, claro, sí, sí. ¿viste? Claro. Entonces yo sabía que podía haber una conexión ahí y me puse a leer Inodoro Pereira y la encontré, ¿viste? Que no es fácil encontrarla porque son un montón, los tomos de la historieta son un montón, pero la encontré, ¿viste? Entonces fue como un descubrimiento alucinante. Claro. Sí, sí. Y ahí siempre encontramos cosas, alegorías, mensajes, metamensajes. Todo. Todo. Sí, 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 citas de películas, Sí. todo es impresionante. ¿Puedo hacer una Sí. pregunta autorreferencial? Por favor. Perdón que quiero sacarme una duda que me han preguntado. ¿Puedo, Roque, te puedo hacer una consulta personal? ¿Puede Mande. ser? Mira, Sí. me dijeron que me nombraste en el primer tomo en algún momento y yo la verdad no lo encuentro. ¿Es así o es algo que me dijeron y nada No, más? claro. Vos me comentaste la historia de presentación de la Gracia de las Capitales en el Auditorio Kraft Sí. y me dijiste que en un momento los Serú Girán hicieron subir a los enfermeros que atendieron a la hija de Lebón. Sí, a los doctores, sí. A los sí, doctores que habían atendido a la hija de Lebón que se había quemado. Sí, ¿Viste? a Naila, Son- claro. A Naila, es una cosa alucinante, no está en ningún lado esa referencia y vos me la dijiste y está, fíjate. Mirá, Después vos sabés, mirá, está en una es nota al increíble. pie. Me dijeron lo mismo, mirá, no lo vi, se lo debo haber pasado porque lo tengo en el libro, no sé. Y vos Después te sabés voy a que se lo decir en conté a qué página Lebón. está. Tuvimos una entrevista después de que estuvimos contigo, se lo dijimos a Lebón y tampoco se acordaba y lo va a poner en su Increíble. libro. Lebón va a sacar Increíble. libro también, creo que a fin Sí. de año. Mirá vos. Es increíble, Oh, esa perdón, historia que me contaste es increíble. mirá, pero está. Gracias, gracias. Bueno, era una autorreferencial, pero parte de la historia, no era que te estabas tirando laureles nada más, Jorgito. No, Estuviste ahí, pero para estuviste ahí. mí, a ver, porque me decían eso, yo digo, no, me están cargando, además creo que hasta jugué algo, que era que no era verdad. Por eso, y ahora, por supuesto, me quedó esta pregunta y bueno, más vale que la iba a hacer, ¿viste? Bueno. Gracias, No, por Roque, por lo supuesto, te agradezco, por supuesto. No, yo te agradezco a vos. Gracias, Roque. Bueno, te deseamos Bueno. lo mejor. El laburo sabemos que siempre también para un periodista, para un escritor, todo este proceso de presentación, de mostrar todo el trabajo, ¿no? También es intenso y tiene una carga emotiva también especial, porque es el resultado de tu trabajo, en lo cual quizás lo pensaste solo, ¿no? Estás ahí componiendo y después largarlo a la calle también Sí. tiene su valor, ¿no? Tiene su valor y tiene su riesgo porque, bueno, te expones a la opinión de todo el mundo, ¿no? Pero Y bueno. eso es lo así que... que- Es lo Y también interesante. quería hacer mención a esto, que Sí, Jorge. para quienes adquieran el libro viene con un mapa, un póster que ubica los recitales registrados en los 2 tomos. Creo que está en vigencia todavía eso, que también es interesante que nos digas, por favor, Roque, cómo podemos adquirir el libro, ¿no es cierto? Sí, no, está en todas las librerías. Bien. En algunas está con ese mapa que dijiste y en otras ya no se consigue más. Pero bueno, el libro está en todas las librerías. Bien. Bueno, Roque, desde ya, muchas gracias. Esperemos, transitar este mes de octubre, este mes García, haciendo honor a su obra. Y bueno, hoy fue una noche especial para poder recordar al más grande de todos del rock argentino, de la mano tuya. Es un gusto y un orgullo para nosotros. Bueno, amigos, muchas gracias y un saludo a toda la gente de Zona Sur. Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical.